Buenos días, bienvenidos a Diariamente con la Biblia, donde todas las mañanas leemos el capítulo correspondiente en el programa de Reavivados por su palabra. Quédese hasta el final y reciba la bendición sacerdotal. Gracias por acompañarnos todos los días, todas las mañanas aquí en este canal. Suscríbase usted. ¿Para qué? Es importante que usted se suscriba para que el algoritmo de YouTube pueda detectar y así podamos llegar a muchos más. Y no se lo olvide, no se le olvide, háganos un favorcito grande, le pido un favor grande, dele un like. Dele un like. ¿Por qué? Porque también el algoritmo de Facebook, de YouTube, agarra y entonces podemos llegar a muchos más. ¡Qué bendición! Quédese hasta el final. Le mando un fuerte abrazo desde Villahermosa, Tabasco, México. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de esta plataforma y poder juntos leer tu palabra. Pedimos tu bendición por cada uno de aquellos que tienen necesidad y que desean de ti, Señor. En tus manos los ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy toca el capítulo número 21. De segundo de Samuel. ¿Qué dice el Señor esta mañana? Bueno, vamos a leer y sacar algunas lecciones interesantes para nuestra vida diaria. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es eterno como Dios mismo. Así que miren, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Miren, las decisiones que uno toma, decisiones equivocadas, afectan a futuras generaciones. Así que Saúl había matado a los Gabaonitas. Los Gabaonitas, si usted recuerda, son los que engañaron a Josué, que habían viajado de lejos y llevaban el pan ya mohoso con ropas gastadas. Sin embargo, ellos fueron para, te recuerda, para decirle que venían de lejos. En realidad ellos estaban cerca porque tenían miedo de lo que el pueblo de Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, destrucción. Y ellos allí, y Josué, por no consultar a Jehová, se fue por su propia sabiduría. Y entonces cuando se dieron cuenta que ellos eran vecinos, pero habían jurado no matarlos. Así que esa promesa tenía que cumplirse. Y ya Josué no pudo hacer nada porque ya habían jurado. Pero Saúl se ensañó en matar a los Gabaonitas, que se había hecho un pacto que no lo tocaran. Sí podían servir en el templo, los tenían como siervos, pero no matarlos. Y Saúl se atrevió a matar. Y miren las consecuencias. Desobedeció a Dios, y ahora las consecuencias de la desobediencia está llegando hasta los días de David. Por eso la lección de esta mañana, decisiones equivocadas que tomamos tarde o temprano, bueno, nos afectarán a nuestras futuras generaciones. Miren lo que dice entonces. Dice así, Dios mismo lo dijo. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Saúl. Ahora ustedes están sufriendo las consecuencias. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿Qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros diréis, haréis. Que justo los Gabaonitas pensamos por el bien de Israel, no queremos muerte, no queremos otra cosa. Sin embargo, ellos respondieron al rey diciendo: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de los hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa
de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey le dijo, yo les daré. Dijo, hay que pagar las consecuencias. No había otra forma. Pues danos 7 hijos de Saúl. Entonces, qué triste también. ¿Pero por qué? Por la mala decisión de dejar a Jehová. Saúl ya está muerto, pero ahora los que van a sufrir las consecuencias son sus hijos. Probablemente a veces tus decisiones, nuestras decisiones equivocadas que tomamos, pues a nosotros a lo mejor ya estamos muertos, pero tristemente nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos muchas veces pagan las consecuencias de nuestros actos, que esta es la lección que Dios nos enseña. Por lo tanto, tenemos que aprender a decirle al Señor, dame sabiduría para hacer bien las cosas, de tal forma que mis futuras generaciones, si Cristo no ha venido, puedan también caminar en el camino y puedan recibir las bendiciones. Entonces, dice aquí, miren lo que dice el versículo, dice, de esos 7 hombres, y dice, y versículo 7, qué maravilloso aquí David, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Perdonó a Jonatán de esta muerte segura. Aquí encontramos una lección bien importante. Cristo nos ha perdonado, porque la paga del pecado es muerte. No hay salida, pero más la dádiva, el regalo es vida eterna en Cristo Jesús. David es el prototipo de Cristo. Él nos ha perdonado. Merecemos ser muertos por las consecuencias del pecado. Sí, pero es Cristo, dice aquí, perdonó a Mefiboset. Mefiboset no tenía otra salida, era descendiente de Saúl, era el nieto de Saúl, así que él también estaba destinado para que muriera, pero David perdonó. Jesús te ha perdonado. Tú y yo somos Mefiboset. No merecemos tantas gracias, tanta misericordia, pero Él nos perdona y nos adopta como su hijo. Y dice Apocalipsis, somos herederos con Él. Dale gracias a Dios por esta situación tan hermosa. Y dice ahí, y perdonó la vida el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que había entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, las cuales había tenido de Saúl, Armo y Mefiboset, a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales habían tenido en Adriel, hija de Barzilaí, Melootita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. ¿Para qué? Para parar el hambre, porque las consecuencias se pagan. No nos podemos librarnos por nuestras malas decisiones. Y entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó ninguna ave del cielo que posase sobre de día ni noche las fieras del campo, ni las fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gaza. Hizo lamento, pues es normal, sus hijos habían sido asesinados, habían sido ahorcados. Entonces hizo llevar los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán y su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Normal una madre llorar a sus hijos y como consecuencia de esta decisión, pero a veces tenemos que pagar las decisiones equivocadas. Entonces, y sepultaron los huesos de Saúl, los huesos y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Paró la calamidad. Hermano querido, esto nos revela lo que Cristo hizo. Cristo vino a este mundo para parar la maldición de la muerte. ¿Para qué? Para librarnos de la muerte. Para parar esa maldición. Cristo se hizo maldición por ti y por mí. Jesús, nuestro Rey, Rey de Reyes,
se hizo, se interpuso. ¿Para qué? Para que la maldición del pecado no te alcance. Ahora, si tú te quieres perder, es tu decisión, pero Cristo ya hizo, tomó su lugar, tomó nuestro lugar. Y entonces aquí dice, se calmó el asunto. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos. David se cansó, pues ya era un hombre de avanzada edad. Isbenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Ya un hombre cansado, un hombre de edad, tenía que estar luchando. Sin embargo, las fuerzas se agotan. Tarde o temprano, bueno, vamos a el ciclo de la vida que nosotros tenemos. Llega el momento que las fuerzas no dan. Entonces relata, a pesar de ello, él estaba dispuesto a estar con sus soldados. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí, un husatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Got contra los filisteos, de la cual Elanán, hijo de Jareim de Belén, mató a Goliat geteo, él hasta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron en mano de David por mano de sus siervos. No importa qué gigante era, cuándo grande eran, cayeron en las manos de David y de sus soldados, porque Dios les dio la victoria. Querido amigo, no importa qué gigante podamos encontrar esta mañana, pero caerán en tus manos porque Dios te dará la victoria. Dile esta mañana, Señor, dame la victoria en Cristo Jesús. Así como dice un cantito, dame la victoria en Cristo Jesús. Dame la victoria este día donde tú vayas. Por eso la bendición del Señor siempre es esta, victoria tras victoria. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Jehová de los ejércitos te bendiga este día. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo aquí en Diariamente con la Biblia. Suscríbete, antes de irte, deja un like. ¿Para qué? Para que podamos seguir creciendo y muchos puedan escuchar la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, nos vemos mañana.